Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje de hoy Una salvación completa, una identidad acabada. Y los hados dirán, otra vez la misma palabra. ¿Qué palabra se repite? Identidad, ¿sí? Otra vez identidad. Pero miren, en el campamento de adolescentes, gracias al equipo que estuvo meses trabajando y un laburo tremendo, estuvimos reflexionando sobre nuestra identidad en Cristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, al saludar a los efesios en la carta que les escribe, establece una descripción maravillosa de esa nueva identidad. Pablo, cuando saluda a los efesios, establece una descripción de ese ADN espiritual de aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esto. Desde ya que este es un tema que excede, pero largamente, los poquitos minutos que tenemos. Y son temas para una reflexión muchísimo más profunda. Son temas para muchos mensajes incluso, para seguir masticando, digiriendo, charlando, ¿sí? Y por supuesto que, ni aunque estuviéramos 1 hora y media acá, lograríamos abarcar lo que significa nuestra identidad en Cristo. Así que desde ya, si alguno se va con un sabor de, me parece que Hugo se olvidó de la mitad de las cosas, y es porque no hay tiempo y también hay que seleccionar. Te pido, que me acompañes a leer Efesios capítulo 1. Bueno, no sé qué versión tengo, pero ustedes me van a entender. Acá se va a proyectar la NBI, ¿sí? Efesios capítulo 1 y después te cuento el contexto. ¿Lo tienen todos? ¿Encendieron sus Biblias? Y si no, sigan la pantalla, ¿sí? Por fe, ahí está, muy bien. Pablo se presenta, esto es una carta, como cuando escribís un mail siempre te presentás. No digo carta porque no sé quién escribe cartas hoy. ¿Queda alguien que escriba carta que pueda levantar la mano y le damos un aplauso? ¿Alguien escribe cartas todavía? ¿Nadie? Carta, sí, Tere dice carta documento, no, pero bueno, también hay una presentación ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acá los intérpretes de la Biblia le han coincidido en poner un título que no estaba, es una guía, una orientación. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si tenés otra versión vas a ver que el significado es el mismo, aunque cambien las palabras. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es increíble, no sé si alguna vez te pusiste a pensar que lo único que está haciendo Pablo acá es saludar. ¿Alguna vez hablaste con una persona que maneje la escritura así que cuando, en vez de decirte hola, ¿qué tal? Bendiciones, te tire todo esto? Pablo está saludando. Este es el saludo. Imagínate lo que viene después. Este es el saludo de la carta. Después dice Pablo, bueno, ahora voy al tema. Y voy a decir, pará, necesito un mes para digerir el saludo. Ni siquiera vayamos al tema. Hace una descripción maravillosa, casi poética, de la verdadera naturaleza e identidad de una persona que entrega su vida a Jesús. Y ahora que lo leímos te cuento el contexto, porque estos hermanos estaban en una ciudad que era la capital, después de Roma era la capital mundial del pecado, era la capital conocida de la idolatría, había un culto a una diosa que se llamaba Artemisa. Ellos pensaban que la estatua de la diosa había caído del cielo y la tenían que adorar. Y si vos vas al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vas a ver el terrible despiole que se armó, ¿sí? Porque las personas empezaban a creer en Cristo por lo que había predicado Pablo en su viaje misionero y se estaba armando un desorden santo y no santo, hubo una pueblada tremenda porque se les acababa el negocio a los religiosos y a los que adivinaban y a los demás. Lo podés encontrar en el libro de Hechos 18 y 19. Y hay un texto ahí muy gracioso que a mí me da gracia, que es alboroto en Éfeso, ¿no? Siempre pensaba cuando era chico que si algún día tenía una banda de reggae o de cumbia le iba a poner alboroto en Éfeso, ¿sí? Porque es terrible el nombre para una banda de reggae, no me lo roben. Era una ciudad cosmopolita, pujante, donde se llevaba adelante en buena medida el debate filosófico de toda la época, también político, aunque también estaba Roma, y acá crecía el Evangelio y hacía ruido el Evangelio. Ya Pablo, aparentemente, aproximadamente 60 años después de Cristo, en el año 60, 62, ya desde su prisión en Roma, Pablo escribe esta carta. Un Pablo que ya está avanzado en edad. Escribe esta carta junto con la de los Colosenses, junto con la de Filemón, la manda con el famoso Tíquico, ¿sí? Que lo lees ahí en Filemón también. Y el tema principal de esta carta es la importancia de guardar la unidad en el Espíritu. La unidad de la Iglesia. No importa si venís de la tradición judía o si sos de aquellos que los judíos llaman gentiles, es decir, aquellas personas del resto del mundo que abrazaron el Evangelio. Somos un mismo cuerpo. Y en este libro, en esta carta que te invito a leerla, te lleva 20 minutos nada más de leer Efesios, vas a ver que acá habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo, habla de un edificio, habla de, ¿sí? Todas las figuras más maravillosas que hay sobre la iglesia también las encontrás acá. Porque el tema es reforzar la idea de la importancia de guardar esa unidad, no importa de dónde provengas. Claro, estaba en una ciudad donde había un cúmulo de religiones, de creencias, de corrientes filosóficas, y era muy fácil creer en cualquier cosa de todo lo que andaba dando vuelta. Y necesitaba esta carta apuntalarlos. Algunos años más tarde, si vamos al libro de Revelaciones, ¿cuál es el libro de Revelaciones del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el único libro profético del Nuevo Testamento? Apocalipsis. En capítulo 2, el mismo Señor Jesús le ordena a Juan, ¿se acuerdan? Que le escriba, dice escribirle al ángel que está en la iglesia de Éfeso.
a 7 iglesias, ¿verdad? Una de ellas es esta iglesia. No sabemos si es, o yo no lo sé, si es la iglesia o el conjunto de hermanos que formaban la iglesia que estaba en esa ciudad. ¿Qué encontramos? Que el Señor les dice un montón de cosas buenas. Evidentemente todas estas enseñanzas habían calado hondo y eran hermanos que eran fervientes en proteger la doctrina, en probar a aquellos que se decían venir del Señor y no, en identificar a aquellos que eran falsos profetas, falsos apóstoles. Pero el Señor le dice, tengo algo contra vos, ¿se acuerdan? Que has dejado tu primer amor, que se habían apartado del ser, del sentido del Evangelio. Y si bien eran muy celosos y seguramente todas estas enseñanzas de Pablo habían calado hondo, eran muy estrictos y se habían vuelto muy rigurosos y habían dejado ese fervor por el Evangelio, ese amor por las buenas obras que deben caracterizar a los hijos de Dios. Ese es el contexto, para que entiendas. Y te empecé diciendo que habíamos hablado de identidad en el Campa, de la identidad del Hijo de Dios. Pablo solo los saluda y ya les hace un tratado sobre la identidad de los hijos de Dios. Y voy a hablar por lo menos de 5 rápidamente aspectos que entiendo que hacen a bendiciones espirituales que definen mi identidad como hijo de Dios. Y que no tienen que ver con lo que yo haga, lo que yo construyo, lo que yo logre en mis fuerzas, que tienen que ver solamente con haber recibido a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el tiempo de las crisis de identidad, ¿no? Todo es crisis de identidad. Y no es un tema de los adolescentes, en todas las edades. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Estamos en un mundo que ataca a la familia y gran parte del contenido de nuestra identidad como ser humano viene de mi historia, de mi familia. Pero si la familia desaparece, gran parte de lo que soy también. Y después nos preguntamos por qué la gente está tan vacía y tan vana y por qué no saben quién es ni para qué están. Porque todos esos pilares que Dios levantó para construir nuestra identidad son de alguna manera atacados y derribados por las corrientes que hoy lideran el pensamiento del mundo en el que vivimos. Pero espiritualmente también el Señor estableció algunos pilares, de los cuales no voy a mencionar todos, solo 5 que entiendo que es importante que no los perdamos de vista y quizá alguno de los que está acá no los conoce. Cuando creíste en Jesús como tu Salvador, cuando le entregaste tu vida y le pediste perdón por tus pecados, a lo mejor fue una oración que meditaste mucho tiempo, a lo mejor levantaste tu mano e hiciste una oración consciente y le dijiste a Dios, Jesús, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador, me reconozco pecador y te pido perdón, quiero que vivas en mí, quiero empezar una vida nueva, quiero aceptar tu salvación. Todos se pusieron muy contentos a tu alrededor, seguramente en la iglesia. Sabemos que hay fiesta en el cielo también por un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida, porque lo declara la palabra, pero también pasan un montón de cosas que tienen que ver con un cambio de identidad repentino, absoluto y definitivo. Y que no siempre lo tenemos en cuenta. No voy a ir en orden, pero fíjate que el pasaje que leímos recién empieza diciendo, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, bendiciones divinas en Cristo. Acá hay una condición, no voy a ahondar en esto, pero sabelo, siempre aparece esta condición cuando Pablo escribe esta carta, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si sacás el en Cristo, no tiene nada de sentido todo el resto de lo que Pablo dice. Y se encarga de marcar esto. Ojo, en Cristo. Esto, en Cristo. Bendiciones espirituales que Pablo empieza a describir. Yo no voy a ir en orden y voy a empezar por el versículo 7. Dice el versículo 7, en Cristo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Anotalo primero. Primer bendición espiritual de creer en Cristo, la redención de tu vida.
Esta es una palabra que de a poco la hemos ido abandonando. Ya no se escucha tanto. Quizás hace 20 años atrás, en el círculo evangélico, la redención, habían bandas que llamaban redención, ¿sí? Hoy es una palabra que ya no la usamos tanto y no ha encontrado todavía en nuestro lenguaje actual un sinónimo exacto. Muy parecida es la palabra, que es más actual, liberación. Pero te cuento, la redención es parte del combo, no lo podemos sacar de lo que es la salvación de Jesús. En el Nuevo Testamento al menos, la palabra redención aparece con dos variantes. ¿En qué idioma está escrito el Nuevo Testamento, chicos? ¿Ustedes qué saben? Bueno, chicos, ustedes que saben de allá atrás. En griego, ¿sí? ¿Y el Antiguo Testamento? En arameo, muy bien. En griego, sobre todo Pablo, cuando menciona la palabra redención, utiliza dos variables que son muy parecidas, no son idénticas, pero se dirigen casi a lo mismo. Mira, una es esta que aparece acá, en Efesios. Y la palabra es apolutrosis. No la escribí porque no te la vas a acordar igual. Apolutrosis. Y tiene que ver con el pago de un lutro. Un lutro tenía que ver con pagar un precio para liberar a alguien. ¿Sí? Eso era un lutro en estas ciudades griegas. Pagar un precio para liberar a alguien. Y apolutrosis tiene que ver con eso, con un pago muy costoso, pero que está destinado a la libertad de alguien. Redención. El otro significado, y que es muy parecido, y que lo vas a encontrar mucho en boca de Pablo, pero por ejemplo en Gálatas lo usa siempre, cada vez que aparece redención, la palabra es exagorazo, ¿sí? O agorazo. Ágora, ¿te suena ágora? La palabra ágora. El ágora era, en las ciudades griegas, era en la plaza, era donde, en las polis, era el lugar donde pasaba todo lo público, la política, las manifestaciones populares, las reuniones, el comercio. Y una de las cosas que pasaba ahí era el comercio de esclavos. Y cuando Pablo usa redención como exagorazo, también tiene que ver con, ya no es solamente pagar el precio para liberar, sino quitar del ágora y quitar de esa situación de esclavitud. Sacar a alguien de la situación de esclavo y ponerlo en una situación de libertad. Cualquiera sea el sentido, entendemos claramente lo que significa. Dice Pablo a los Efesios que en Cristo tenemos que redención. Ambas palabras tienen que ver con algo que solo Dios, nadie salvo Dios, puede proveer a mi vida y a la tuya. Anular la esclavitud del pecado. Nadie más. La sangre de Cristo es el precio que costó nuestra libertad. Ya no sos esclavo del pecado, ahora podés elegir. Podés elegir y antes no. Cuando creíste en Jesús, podés elegir encadenarte nuevamente o vivir para Cristo lejos del pecado. Ambas cosas se excluyen. No, pero yo no puedo dejar de pecar. No estás viviendo para Cristo. Cuando vivís para Cristo, el pecado se aleja de tu vida. Se excluyen. Pero el Señor nos compró para liberarnos. Ahora podemos elegir. Antes no podíamos elegir no pecar porque el pecado reinaba. Y esto Pablo lo deja muy claro en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Hoy ya no es así. Entonces, automáticamente, cuando creíste, te hiciste acreedor de esta redención. Segundo, otra bendición espiritual, la santificación. Casi todas terminan en ción para que sea más fácil memorizarlo. Santificación. El versículo 4 está ahí. Según nos encogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué significa santo? Santo significa algo que es apartado con un propósito, ¿verdad? Algo que está destinado para un fin en particular y que mantiene sus características
consagradas, intachables, para ese fin. Ese es el significado más común de la palabra santo. Pablo dice en este versículo 4 que el que nos santificó para Él es Cristo. Y este detalle es importante porque nadie puede desarrollar una conducta que esté al nivel de la santidad de Dios, ¿o sí? Por mucho que me esfuerce y me porte de la mejor manera que pueda, nunca voy a desarrollar una santidad que esté, que se equipare o que se asemeje alguna vez a un 0,000 exponencial 1 de la santidad de Dios. Por lo tanto, en Cristo soy santificado. Porque Dios nos ve santos a través de Cristo. Yo no me veo santo. Intento vivir una vida de santidad, pero guarda, porque cuando creíste en Jesús, el Señor te ve santo, te ve limpio a través de Cristo. Porque cuando te ve a vos, lo ve a Él. Y lo que ve es su sacrificio. Y lo que a vos te ve es santo. Él es quien nos santifica, queridos hermanos, así que se configura algo que algunos llaman santidad posicional. La santidad que adquiero por ser hijo de Dios, por recibir a Cristo en mi corazón. A partir de ahora soy santificado, porque Cristo me santifica. Pero obviamente no podemos ignorar, y la Biblia está llena de esto, de que el Señor nos llama a vivir de una manera que sea coherente con esta santidad, ¿verdad? Y también le llama santidad. De hecho, el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. El Señor también nos llama a vivir con una línea de conducta que se parezca a lo que Él quiere que vivamos y que está en su palabra. También hay un llamado en la palabra a vivir en santidad. Esta es una santidad práctica. ¿Sí? Así que acordate, para después repasar para la casa, santidad posicional. El Señor me ve santo, porque el Señor Jesús me santificó. Pero me llama a una práctica de santidad para que mi comunión con Él crezca y no se lesione y no se corte. Porque eso es el bien para mi vida. ¿Se entiende hasta acá? Primer bendición espiritual con la que nos bendijo el Señor según Pablo. Bueno, yo dije primera, el orden es otro. Segunda, santificación. Tercera, hay más para hablar, pero salto. Los adolescentes les va a sonar. Tercera bendición, adopción. Con los adolescentes hablábamos, por lo menos la parte que me tocó a mí, que paternidad es la otra cara de la moneda de identidad. ¿Se acuerdan? Algunos estaban re mosca porque habían tenido pileta todo ese día, ¿o no? ¿Sí? No voy a decir a quién estoy mirando, pero estaban así. ¿Sí? Después me pidieron disculpas en la cena, ahora me acuerdo. Perdón, Hugo, eso estuvo genial. Se acercaron y me dijeron, yo me quedé dormido en tu mensaje, pero estuvo buenísimo. Bueno, ¿cómo sabe? No sé, pero le creemos. ¿Sí? Me dijeron que estuvo buenísimo, me dice. Dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez la fórmula, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es adoptar? Adoptar es hacer hijo a un extraño. En el sentido más lato de la palabra, hacer hijo a un extraño. Cambiar el estatus de un tercero, revistiendo a ese tercero de todas las características y todos los derechos que se le atribuyen a un hijo engendrado. Es uno de los actos de amor superlativos de un ser humano, ¿verdad? Después de morir por un enemigo y después de dar la vida por el que me odia, yo creo que viene este. Hacer hijo a alguien por quien no tenía nada, no debía nada, sin embargo es amar, por el impulso del amor mismo, y traer un extraño y hacerlo hijo, e incorporarlo a mi corazón, a mi vida, a mi familia. Eso es un acto de amor superlativo. Y eso hizo
el Señor por nosotros en Cristo. El día que le entregaste tu corazón a Jesús, automáticamente el Señor te adoptó como hijo. Te redimió, es decir, te rescató para libertad y te compró. Dijimos recién que te santificó y te ve santo, pero también te adoptó como hijo. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación amada de Dios y Dios nos ama a todos. Por eso no quiere que nadie se pierda, sino que espera y es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hijos de Dios, dice Juan 1:12, quizás alguien lo sabe de memoria, debería estar por aparecer acá, creo, Juan 1:12. ¿Te lo pasé o no te lo pasé? ¿No te lo pasé? Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos somos creación, todos somos criaturas amadas, anheladas por Dios, pero no todos hijos. Hay una condición excluyente. Hay dos cosas acá. Una, recibir. Dos, creer en quién es, lo que Él declaraba sobre sí mismo, que era el Salvador, que era el único camino al Padre. Recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Todos los que lo recibieron, no algunos, todos. No hay categorías de salvos. Todos los que lo recibieron son igual de hijos. Automáticamente también esta condición deja fuera al que no le recibe. En el campo meditábamos sobre que la paternidad es la otra cara de la identidad. Y gran parte de mi identidad se forja en la relación con mis padres. ¿Se acuerdan, chicos, que hablábamos de eso, los que estaban despiertos? ¿Sí? Bueno, Dios me adoptó como hijo. Yo no sé si vamos algún día a entender lo que cabalmente eso significa, ¿no? Lo podemos repetir, aprender, meditar. Ahora, no sé si alguna vez va a poder la complejidad de eso acomodarse al tamaño de nuestro cerebro. Que el Dios del universo adopte a seres tan insignificantes como nosotros, que somos el estornudo de una pulga, y que nos levante al estatus de mis hijos. Reflexionábamos con los chicos, ni los ángeles, ni ninguna hueste celestial que están ahí, que adoran sin parar, que lo ven cara a cara, tienen ese privilegio. Capaz que nos envidian un poco. Somos hijos. Y si eso no define nuestra identidad, ¿qué lo va a hacer? Entender que no soy una persona como era, sino que soy una persona nueva y un hijo del Dios de los ejércitos, del Dios del universo, del Dios eterno, necesariamente tiene que cambiar cómo me entiendo. Tiene que cambiar la percepción que tengo de mí mismo. Y tiene que trastocar no solo mi autoestima, sino mi identidad. Y Pablo agrega un detalle. Como si esto fuera poco, Pablo nos da una estocada más y dice, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Es decir, lo hizo porque amó hacerlo. Lo hizo porque Él quiso, libremente. Eligió amarte, eligió amarme. Y eligió establecer que íbamos a ser sus nuevos hijos a través de su Hijo. Y esto es maravilloso. Y seguramente, si lo lográramos entender, nos explota la cabeza. Pero lo tenemos que creer y disfrutar. Somos hijos de Dios. Así que en otro tiempo estabas lejos, Él te trajo tan cerquita de su corazón que te puso el nombre y el título de hijo. Y si hijo, aunque no está en este mensaje, también es heredero, y eso es maravilloso también. Otra bendición espiritual. Entonces, hasta acá, ¿qué bendición espiritual tenés por haber caído en Cristo? Tu redención, tu santificación y tu
algo más en este pasaje. Hay otras cosas, pero en este pasaje Pablo hace énfasis en algo más. Identificación. Si me acompañás, todos tenemos un carnecito chiquitito así que dice quiénes somos, cómo nos llamamos, de a dónde venimos, desde cuándo somos. ¿Sí? Le falta decir hasta cuándo seremos, pero gracias a Dios no lo dice, literalmente, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? DNI, o en su defecto, pasaporte. Pasaporte. Dice el versículo 13 y el 14, ¿me seguís? En él también ustedes que son gentiles, quiere decir, ¿sí? Ustedes que no son de los judíos. Amplía la mirada, Pablo, le habla a judíos y ahora dice, y ustedes también, los que no son de Israel, que han oído el evangelio, la palabra de verdad, y habiendo oído, creyeron en él, automáticamente, dice, acá no hay un proceso, acá, de hecho, si estudias el original, la idea es la de la automatización. Hay un hecho automático. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay algo que se gana, no hay algo que hay que buscar, acá hay algo que no depende de mí, depende de Dios. Recibo a Cristo y soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Otra redención es esta de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Creyeron, escucharon primero, creyeron y recibieron al Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo del Espíritu Santo algunas cosas interesantes, muchas, pero me quedo con dos. Una, que el Espíritu Santo consuela. Y el Señor le llamó el Consolador. El Señor también nos dijo que nos iba a guiar a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo cumple funciones que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, pero sobre todo con la glorificación de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo, cuando ni siquiera sé lo que le voy a pedir a Dios porque no me salen palabras, el Espíritu Santo está traduciendo lo que mi espíritu no puede poner en palabras y lo está poniendo en la presencia de Dios. Es tremendo. Eso vive en mí. Dios, a través de su Espíritu, mora en tu vida desde el momento. Y la expresión es sello. Y si Pablo usa la expresión sello, es porque no se borra. Porque podría haber usado cualquier palabra, pero usó la expresión sello. Y sello tiene que ver con algo que indefectiblemente le pertenece al que lo aplica, ¿o no? Marca la propiedad y la identidad de quién es el propietario del que sella, o quién es el emisario de ese mensaje. Por eso es sello. No hay manera de confundir, es el sello de alguien. Y dice que el Señor nos selló con un Espíritu Santo y le atribuye una función más de la que te mencioné. Acá Pablo nos revela que además garantiza, dice, las arras de nuestra herencia. Garantiza que como hijos de Dios sos heredero de Dios, heredero del cielo, de sus promesas, de que tu historia no termina con tu muerte, sino que comienza una nueva fase y que sos parte de algo mucho más grande, que tenés un rol también específico en ese plan de Dios. Todo esto, porque somos tan incrédulos, tenemos al Espíritu Santo como garantía de que lo que el Señor nos revela es verdad. Y de hecho el Espíritu Santo nos permite vivir un poquito del cielo en la tierra. Nos conecta con Dios, nos revela, nos guía a toda verdad, nos consuela, lo puedo entristecer, pero además me garantiza que todo lo que espero de Dios es verdad. Es las arras de nuestra herencia. Y de hecho te da dones, tema para otro mensaje. ¿Sí? Entonces, repasemos. Redención. Santificación. Adopción. Identificación. Ay, no sé quién soy. ¿Vieron los memes del perrito así triste ese? No sé quién soy. No me encuentro. Bueno, acá el apóstol Pablo te dice, sos esto. La última por ahora. Justificación. Y acá me salgo de Efesios. Y me voy a otra carta. Esta la agrego yo, pero no la podemos dejar afuera.
Pablo, yo agrego una de las bendiciones que Pablo le dice a otra gente, a los romanos. El Espíritu Santo guía a Pablo y le escribe a los romanos en términos de legalidad. Porque a los romanos les encantaba discutir legalidad, política, derecho, ¿no? De hecho, el derecho, como nosotros lo conocemos, tiene sus orígenes en las prácticas romanas. ¿Quién estudia abogacía? ¿Es abogado o va a estudiar abogacía algún día acá? ¿Puede levantar la mano? ¿No hay nadie abogado? Estamos en problemas. Ah, tenemos allá, sí. Primera materia de la facultad, primer cuatrimestre en abogacía, derecho romano. Porque nuestro derecho lo heredamos y a los romanos les encantaba hablar de esto y discutir, ¿sí? Y Pablo, el Espíritu lo guía a escribir en estos términos y Pablo les habla de la bendición espiritual de recibir a Cristo en estos términos. Acompáñame a leer Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dios muestra su amor. Este texto te lo tenés que saber de memoria. Hay que saberse algunos textos de memoria y este es uno de ellos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mira, ya hay justicia en la causa que pesaba sobre vos y sobre mí en el cielo. Cuando le pedí perdón al Señor por mis pecados, automáticamente pasó algo tremendo. Me adoptó, me santificó, me redimió. Acá hay algo más, me justificó. No hay manera que una persona que no tenga el perdón de Dios a través de Jesús pueda acceder a la santidad de Dios. Porque el pecado divide para siempre. Porque Dios no tolera el pecado. Muy santo es desde ojos para ver el pecado, dicen los salmos. Entonces, ¿sabes qué? Hay una causa sobre nuestra cabeza en el cielo. Hay una causa. Y el Señor anuló esa causa. A los colosenses, si mal no recuerdo, Pablo también le dice, Él anuló el acta de decretos que pesaba sobre nuestra cabeza. Se hizo justicia, quiere decir. Por eso Pablo dice a los romanos, ¿a ustedes tanto que les gusta hablar de derecho? Cuando aceptás a Cristo, se hace justicia. Cosa juzgada, dirían los abogados. Y una cosa juzgada es una causa que no se puede abrir de nuevo. Y cuando una cosa está juzgada y vos insistís, che, vamos a abrir esto, un juez te va a decir, cosa juzgada, ya está. Esto es maravilloso. Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Porque ya es cosa juzgada. Porque en el cielo, tu causa ya se hizo justicia. La justicia que la santidad de Dios demandaba ya fue satisfecha por el amor de Cristo entregándose en la cruz. Y de esa manera lo que no nos puede entrar en la cabeza, nuestra mente humana, es que para nosotros la justicia de Dios y el amor siempre van a estar en conflicto. Y sin embargo no fue así. Encontró la mejor manera de solucionar ese conflicto. Porque en Cristo se cumplió la máxima justicia, pero a la vez se concretó el máximo amor. Nadie salió perdiendo, todos ganan. Cosa juzgada. En su sangre, a través de su sangre, hay justicia en tu causa y en la mía. Salvo que no hayas pasado por Cristo. Y la verdad es que necesito ir terminando porque el tiempo pasó y voy a dejar cosas afuera. Te puedo mencionar otras bendiciones que están en este pasaje y en el resto de la palabra y que son automáticas desde el momento que crees en Cristo. Reconciliación. Dice que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Reconciliar significa que si Julia y yo estamos enemistados, por lo menos nos miramos y nos ponemos de acuerdo para empezar a conversar. ¿Sí? Volver a mirarnos para empezar un nuevo camino. Dios estaba reconciliando, Dios te reconcilia. Otra bendición tremenda, herencia. Otra bendición tremenda, el llamado
que el Señor te asigna. Otra bendición tremenda, los dones espirituales que te asigna el Espíritu Santo y que te da para el crecimiento de la iglesia y para tu desarrollo en la obra. Una nueva familia. Las crisis de identidad viene cuando nuestra mirada y nuestra expectativa se posa en lo que yo veo de mí o en lo que los demás ven de mí. Y me pasa como Pedro. Pedro dejó de mirar al Señor y se empieza a hundir. Porque obviamente cuando empieza a mirar a su alrededor, ¿qué ve? Agua. Y cuando se mira a sí mismo, ¿qué ve? Un ser humano. Y claramente los seres humanos no caminamos sobre el agua. Y la racionalidad se apodera y se empieza a hundir. Yo me voy a ver siempre débil, yo me veo insuficiente, yo me veo a veces irrealizado. Es lo que yo veo y muchas veces es las expectativas que tienen los demás sobre mí, ojo con eso, y lo que los demás te hacen ver sobre vos. Y se empiezan a forjar esas crisis también, ¿no?, de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? Depende de la edad, también se va potenciando. Cuando ves que queda menos tiempo para adelante que el que hay para atrás. La crisis de identidad también se manifiesta cuando nuestras expectativas son terrenales y perdemos de vista dónde está nuestra verdadera identidad. ¿Qué pasó cuando le pedí perdón al Señor? ¿Qué pasó cuando me convertí en su hijo? Cuando logre ese título, me voy a sentir bien conmigo mismo. Cuando logre ese viaje soñado, me voy a sentir bien conmigo mismo. Cuando logre formar esa familia, voy a alcanzar mi realización. Cuando construya mi casa y tenga la casa con los 2 autos y me voy a sentir realizado. El problema es que un día alcanzás todo eso, porque con esfuerzo las cosas se pueden alcanzar. El problema es que cuando los alcanzamos, llegamos otra vez al nuevo vacío. ¿Y ahora qué? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué soy? ¿Para qué me esfuerzo? Decía Marcos Witt, ¿se acuerdan? Los más viejitos nos acordaremos. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Qué me llena? ¿Acaso crees que Dios hizo todo lo que describimos antes para que podamos concretar un viaje? ¿Para que podamos ser un profesional de renombre? ¿Para que la gente compre nuestros libros? ¿Para que tengamos una casa hermosa? ¿O para que yo encuentre a mi compañero o compañera y sea feliz y vivamos un cuento de hadas? Eso es parte del combo. Todo eso el Señor lo da con un chasquido de dedos. Pero evidentemente, eso es parte, pero no es el fin. Por eso es una cuestión de enfoque. Y voy terminando. Mira, el Señor te dio una identidad nueva porque te adoptó como hijo cuando creíste en Él. Te compró y te dio libertad para que elijas en libertad acercarte a Él. Te hizo santo y sin mancha delante de Él. Te selló con su Espíritu para siempre. Te justificó al punto que Juan dice en su primera carta que Cristo es tu abogado, hablando de términos jurídicos. Dice que aboga si pecamos. Está en el cielo el Hijo quien hace valer su sacrificio y está abogando por vos y por mí. Te hizo parte de su plan universal para toda la humanidad. ¿Perdimos la cuenta de todas esas bendiciones? Todavía no me dio una casa, todavía no encontré a mi esposa, a lo mejor todavía no sé ni qué voy a estudiar, pero en el haber tengo algo que no voy a poder pagar nunca ya. Ahí está tu identidad. El resto lo construís desde esa identidad.
Voy a entrar al primer año, ¿qué me hablas de esto? Ya sos todo esto. Todo lo que venga para adelante, construílo desde acá. Me estoy por casar, ya sos todo esto, y todo lo que venga para adelante, construílo desde acá. Me acabo de jubilar, ya sos todo esto, lo que venga para adelante, construílo desde acá. Salvos, justificados, santificados, adoptados, hijos, reconciliados. Es mucho más de lo que nos podemos imaginar y es infinitamente más de lo que nunca podríamos pagar. Pero tenemos la tendencia a pensar solo en lo que nos falta acá. Pero estamos parados sobre algo que es inimaginable. Él mismo declara con fuerza de ley que no hay nada forjado en ningún ámbito material o inmaterial que sea capaz de arrebatarte de su mano. De esa mano de la cual no podés caerte. De esa gracia en la que dice la Biblia que estamos firmes. Entonces pienso que nunca se trató de mí, que nunca se trató de vos, que el protagonista de la película siempre fue él, pero decidió hacerme parte de esa película, porque su amor lo llevó a subirme a esa película, a esa historia, y hacerme parte de esa historia. Por amor. Nos hizo parte de algo increíblemente mucho más grande que, si somos honestos, no terminamos de entender. Nos hizo parte de un plan eterno que va desde siempre hasta la eternidad. Empezó en la eternidad y sigue para allá. Y nos hizo parte de eso. Es más, nos hizo una parte importante de eso, aunque no se trataba de nosotros. Yo no puedo entender ese amor. Lo puedo decir. Entenderlo no. Recibirlo sí. Si necesitas entender tu verdadera identidad, si estás teniendo una crisis de identidad, yo al menos te recomiendo, porque yo hice eso, empezar por acá, a resolverla. Por las bendiciones espirituales que me dio cuando creí en Él. E indefectiblemente, meditar en estas bendiciones me llevan a un solo lugar, y es donde Pablo termina concluyendo en ese capítulo, en esos primeros versículos del capítulo 1, a la alabanza de la gloria de su gracia, a la alabanza de su gloriosa gracia. Solo por gracia, ese regalo no merecido por el cual Él, y solo Él, tiene que ser glorificado. No queda otra. ¿Cuál es el sentido de la vida? Se preguntan los filósofos desde hace miles de años. Y la verdad que lo que nos dice la palabra, mirá, el sentido de tu vida es darle gloria. No, pero pará, y todo lo que quiero hacer, el sentido de tu vida es darle gloria. Porque para mí, el acercarme a Dios, ¿qué es? El bien. No hay otro sentido de la vida que darle gloria. En la vida y en la muerte. Para eso nos creó, para que en libertad le busquemos, para eso nos salvó. Y en el camino nos permite ser parte de su plan, para que le sigamos dando gloria. Nada de esto funciona sin su gracia. Gracia, ese don, ese regalo que no podemos merecer, que simplemente recibimos y le devolvemos amor, porque Él nos amó primero. Que Dios bendiga su palabra. Y Señor, yo quiero especialmente pedirte que si alguna persona, algún amigo que hoy vino por primera vez, por segunda vez, o que aún no ha entendido que puede tener una nueva identidad con vos, que hoy puedas estar golpeando su corazón, que hoy sea el día aceptable de salvación para un amigo, una amiga que hoy quiera cambiar su identidad. Porque nosotros no ofrecemos un nuevo DNI y realmente no ofrecemos nada, Señor, sino que vos ofrecés una nueva creación. No una deconstrucción, no una reconstrucción, una nueva creación
Porque vos nos hacés de nuevo. Porque vos nos hacés de nuevo. Porque las cosas viejas pueden quedar atrás para extendernos hacia lo que está adelante. Señor, te pido especialmente, si en esta mañana, en esta noche, algún amigo, alguna amiga nos visita por primera vez, y si así no fuera, si hoy quieren aceptar a Jesús en su corazón, Señor, que hoy sea el día, que vos golpees al corazón, que llames, que no cruce por esa puerta sin tomar hoy una decisión. Señor, que hoy podamos glorificarte y alegrarnos porque alguien pasa de muerte a vida, porque alguien nace de nuevo, porque alguien recibe su nueva identidad. Y Señor, para aquellos que te conocemos hace tiempo, qué bueno es que puedas recordarnos quiénes somos, de a dónde venimos y para dónde vamos, porque en el camino solemos perdernos. Te pedimos perdón por eso, porque te fallamos en esto. Y nos desviamos y nos perdemos y nos desorientamos y bajamos la vista y vivimos mirando las cosas del mundo y no las cosas del cielo como nos lo ordenaste. Señor, ayúdanos a levantar la mirada para entender dónde está anclada nuestra verdadera identidad y para que de una vez por todas podamos caminar en el centro de tu voluntad y recibir de ahí todas esas cosas que anhelamos y que sin duda son buenas para nuestra vida. Todas aquellas cosas que necesitamos y que vos sabés que nos hacen bien, pero que vengan de un correcto enfoque, de estar caminando en el centro de tu voluntad y de acuerdo a nuestra verdadera identidad como hijos consagrados, redimidos, comprados, identificados, adoptados. Abba, Padre, te adoramos en esta noche y te bendecimos, Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.